TIGC Centro 96.3. Póngala. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com. ¿Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo? Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que venían con seguridad de última generación, que además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Ah, sí, mira. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Valdarelo en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente nuestro saludo de buenos días para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Uwell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por iniciar su semana con Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Todos los días, de lunes a viernes, de 7:20 a 8:20 de la mañana, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana, no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, estamos al centro, estamos por Costa Rica, donde deberíamos de estar todos. Les recuerdo que durante el programa nuestro WhatsApp está abierto, nuestro número de WhatsApp para que usted participe, para que haga sus reportes de sintonía. Anótelo ahí si no nos tienen sus contactos telefónicos. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142, 83414142. Ese es nuestro WhatsApp para que usted nos pueda hacer su reporte de sintonía desde cualquier parte del país y también que pueda opinar en cuanto a lo que va a exponer nuestro invitado ya en breve. Por último, recordarles que estamos transmitiendo a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica, pero hay algunas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio y les tenemos una solución. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, escúchenos en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Con solamente ingresar a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica en Facebook, ingrese a nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica,
dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo usted información que va publicando nuestro compañero Luisito, y ahí mismo le hemos dejado un link para que solamente le dé clic y pueda escucharnos desde la página de Facebook. Entonces también programa Horizontes Costa Rica, dele clic. Amigas y amigos, hoy tenemos el gusto y el privilegio de contar una vez más con el exgerente general del Banco Nacional de Costa Rica, exgerente general de la Bolsa de Valores, un académico por excelencia, formador de economistas, un ciudadano, sobre todo diríamos un ciudadano estudioso y preocupado por aportar lo mejor a la sociedad costarricense sin ningún interés. Lamentablemente, como lo sabemos, hay algunas personas que pasaron de ser auxiliares, para ponerlo en términos muy bonitos, auxiliares de diputados, auxiliares municipales, auxiliares en empresas privadas o en algunos ministerios, y de un momento a otro, por esas cosas de la vida, se encuentran montados en el poder, respaldados desde Zapote, desde Casa Presidencial, y entonces ahí las cosas cambian. La persona deja aquella simpatía, amabilidad, gentileza y, ¿por qué no?, hasta servilismo en algunos casos, para convertirse en un lobo feroz, para convertirse en una persona arrogante, prepotente, sabelotodo, una persona que encuentra de un momento a otro la verdad, la razón, la justicia y la piedra filosofal del conocimiento, diríamos nosotros. Son cosas que llaman la atención. Pero bueno, como todo en la democracia costarricense, dura 4 años. Ya el próximo mes de febrero estaremos, el primer domingo de febrero, eligiendo una nueva o un nuevo representante de los costarricenses para la Casa Presidencial. El próximo 8 de mayo del 2022 tendremos al mediodía nueva presidenta o nuevo presidente, dependiendo de lo que los costarricenses en su mayoría elijan. Y entonces veremos nuevamente a esos vanidosos, arrogantes, prepotentes, sabelotodos, hasta doñas Vinas que habían ahí, doñas Vinas, Colaopaz, etcétera, etcétera, metiches, porque hay que decir las cosas como son. Los veremos nuevamente entonces en la llanura, y entonces volverán a ser los auxiliares, los ayudantes, los mandaderos, que muchos han sido, durante la misma administración, han sido simplemente mandaderos. ¿Mandaderos de quiénes? Del poder económico y de quienes, algunos medios de comunicación, que todos los días se pasan tratando de poner a pelear a empleados públicos con empleados privados. Desde aquí, desde Horizonte, le decimos, no caigan en esa trampa, no caigan en esa trampa. No permita que medios impresos, que noticieros de televisión, que noticieros de radio, noticieros o medios digitales le digan a usted cómo pensar y cómo opinar. Eso no se vale. Saque usted sus propias conclusiones. No permita que el empleado público no es su enemigo, el empleado privado no es su enemigo. Y si queremos utilizar esa palabra de enemigo, que es muy dura, pues están en otros lados. El enemigo es el que va de impuestos, el enemigo es el que jinetea 5.700 millones, que no nos cansaremos de decirlo aquí, que los pescaron, así como lo oye, los pescaron jineteando 5.700 millones que no habían pagado y tuvieron que hacer un arreglo de pago. Pero es un gran medio de comunicación. Otro gran medio de comunicación que le mandaba a la gente como la Santa Inquisición, los pescaron con 3.700 y resto de millones que le tenían el perro amarrado, no al gobierno. El gobierno suena como muy impersonal, a los costarricenses. Estaban saqueando el gobierno, estaban saqueando a la sociedad costarricense, los pescaron. Bueno, esos son los que con sus directoras, sus directores, sus parejas, sus binomios en radio, en televisión, en medios digitales, en medios impresos, y sobre todo los que andan en malas compañías, entonces vienen con el cuentico aquel de que hay que poner a pelear a trabajadores públicos con los privados. No coma cuento, no caigan en esa trampa. El enemigo está en otro lado, son los que han venido saqueando. Son esos mismos que decían que el costarricense es medio tontito y medias tontitas, y que nosotros no tenemos capacidad mental para manejar el ROP, el régimen obligatorio de pensiones. Pero nos dimos cuenta después de que es que ya habían saqueado el fondo, que le habían prestado 13.000 millones
sí, del ahorro de los costarricenses a uno de esos medios que se pasa diciendo que hay que pelear entre públicos y privados. Claro, lindo, los trabajadores son casi que basura, pero los ahorros de los trabajadores son bienvenidos, esos 13.000 millones. Muchas veces tenemos que decir las cosas como son a las 7:30 de la mañana acá en Horizontes. Hay cosas que son repugnantes y que dan asco, causan repulsión. Vamos a escuchar hoy a un buen amigo, a un profesional, como empecé presentándolo, don William Hayden Quintero, repito, exgerente general del Banco Nacional, exgerente general de la Bolsa de Valores, en la Academia Formador de Economistas, aunque a algunos no les gusta decir que el que los enseñó fueron don William. ¿Por qué? Porque son arrogantes, porque son prepotentes, porque son sabelotodos, porque se frotan las manos pensando que van a llegar a zapote. Bueno, vamos a escuchar a don William con un artículo que nos llamó mucho la atención de esa pluma con picardía que tiene don William. Nos escribió el viernes 12 de marzo, y un artículo que empieza en su primer párrafo, dice: desde el pasado 17 de septiembre del 2019 estamos metidos en una olla de fonditis y cayendo al fondo del abismo, al que nos ha empujado el gobierno por su ineptitud para reactivar la economía nacional, generar abundante empleo y sanear de verdad las finanzas públicas, y que se ha aferrado como tabla de salvación a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Con ese, el primer párrafo del artículo de don William, le damos la bienvenida a don William Hayden para que él nos comente todo este artículo y qué lo motivó a escribir con ese sentido y ese fonditis que nos lleva al precipicio, al abismo, y la falta de creatividad de esos que antes eran mandaderos y que hoy juegan, de que tienen todo el conocimiento de la academia. Don William, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Siempre es un gusto compartir con usted en esta hora de democracia radial como es Horizontes. Bueno, muy buenos días, don Edgar. Es un placer nuevamente para mí que usted me haya tomado en consideración para su programa, y igualmente un placer que los miles de radioescuchas suyos puedan compartir también estas inquietudes. Lo que me promovió a escribir el artículo es que hice una especie de cronología de todo lo que ha venido aconteciendo desde el gobierno con el bendito convenio con el Fondo Monetario Internacional, que, si la memoria no nos falla, empezó, como usted estaba leyendo la introducción de mi artículo, el 17 de septiembre del año pasado, cuando el gobierno anunció que iba a gestar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Tenía un programa hecho en el cual el 80% de las soluciones era clavarle más impuestos al pueblo costarricense y un 20% algo desde el punto de vista de las finanzas públicas. Pero, como digo yo en el artículo, desde esa época estamos metidos en una ola de fonditis, cayendo al fondo del abismo al que nos está empujando el gobierno, porque ha sido, digámoslo, con toda la seriedad del caso, y sin ofender, ha sido inepto para reactivar la economía nacional, generar abundante empleo y sanear las finanzas públicas. Y lo único que ha tenido como tabla de salvación en esa ola que se le está cayendo es acudir a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en el septiembre del año pasado, como ese programa que presentó era muy abusivo desde el punto de vista de los impuestos y nada de saneamiento de la economía, hubo movimientos de protestas. Si mal no me acuerdo, el movimiento de Rescate Nacional, que en ese entonces dirigía don José Miguel Corrales y Celi Mojido, empezaron a bloquear las calles y hacer una lucha para que no siguiera adelante con el préstamo del fondo. Entonces el gobierno Alvarado, porque aquí hago una combinación muy interesante que les voy a ir contando. El presidente Alvarado en ese momento fue muy astuto para mí, porque ante las manifestaciones de protesta y los cierres de rutas nacionales, retiró al convenio con el fondo. Dijo, no va más convenio con el fondo. Entonces lo que voy a hacer es convocar a unas mesas de diálogo, convocó a 3,
de diferentes instituciones y organizaciones para que entre ellas, conjuntamente con el gobierno, encontraran una ruta de escape alternativa para enderezar la situación de la economía nacional sin necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Pero como digo yo, ya ahora aquí choteando. Me gusta eso que va a decir usted en este momento, porque ya se le iba a repetir esas palabras. ¿Las puso sí. ¿A qué las puso, William? Las puso a las diferentes instituciones, como lo digo yo, a jugar de chapitas, a hablar paja y a creerse importantes porque estaban descubriendo la pomada canaria para que con una frotadita desaparecieran los graves problemas del país. Para los que estamos viejos, no sé si la juventud que me está escuchando, vendían en las calles, en la avenida Central, por la avenida Segunda y en las farmacias, una pomada canaria que usted la aplicaba y le curaba absolutamente todos los males que tenía, el reumatismo, cáncer, pulmonías. Y entonces, esta gente que las encierran a jugar de chapitas y a hablar paja, creyeron que estaban descubriendo la pomada canaria. Y al final de cuentas, como digo yo, esos diálogos, sobre todo el último, el del mes de noviembre, fue el parto de los montes, porque no resolvió absolutamente nada, prometió mucho, se anunció con mucha pompa y terminó siendo una ridícula tontería. Pero el presidente, que aquí yo hago una descripción psicológica del presidente. El presidente a veces es medio despabilado. Nosotros creemos que navega con bandera de pendejo, pero no lo es. Aplicó el refrán, paciencia piojo que la noche es larga. Entonces, terminó la mesa del diálogo, se hicieron como 400 propuestas que no conducían absolutamente a nada. Dejó pasar todo el mes de diciembre sin decir absolutamente nada del convenio con el Fondo Monetario Internacional. La gente se fue con trabajo, sin trabajo, siempre se la gestionaron para hacer sus compritas de Navidad. Se tamalearon a los Figueres, que a los Figueres les gusta comer tamales en ollas bien grandes, ¿verdad? Acompañados con las guitas. Se fueron a fin de año a la playa, todo el mundo desesperado por salir de la burbuja y el encierro, pero cuando todos regresamos cansados y asoleados, más limpios que la sotana del Papa, viene nuevamente el presidente de la República y saca el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Coge a todo el mundo cansado, desprevenido, y saca su famoso proyecto con el Fondo Monetario. O sea, en ningún momento él tenía la intención, como dijo en septiembre, de archivarlo y olvidarse de él y de buscar nuevas alternativas. Simplemente lo que hizo fue compás de espera y volverlo a sacar. El 25 de enero viene la Comisión del Fondo Monetario Internacional, como digo también, precedida por una señora economista, Manuela Goretti. Esta comisión le da el visto bueno técnico al programa que le está presentando el gobierno, siempre fundamentado en impuestos y en la ley del sector público. Y esta directora técnica se compromete a mandar el estudio para aprobación de la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional. Y esta Junta Directiva rápidamente se lo mandaron el 25 de enero y ya el 1 de marzo el directorio del Fondo Monetario aprobó el convenio del gobierno con el Fondo Monetario. Es lo que se llama una facilidad de servicio ampliada por 1.750 millones para respaldar, según ellos, las políticas presentadas por el equipo técnico de sostenibilidad fiscal. Dicen afianzar la estabilidad monetaria y financiera. Eso nunca ha estado en riesgo. La estabilidad monetaria y financiera del país nunca han estado en riesgo, pero metieron eso y ponen, y la recuperación económica en el contexto de la crisis. Pero por Dios, no hay una sola medida de recuperación económica. Pero vea cómo va el asunto. Entonces el presidente
el miércoles de la semana pasada, el 10 de marzo, presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley con 9 proyectitos más que van haciendo fila, que son los de los impuestos, para que la Asamblea Legislativa le apruebe el convenio con el Fondo Monetario. El préstamo, hay que reconocerlo, es un préstamo bastante fácil para la economía costarricense. Es a 10 años plazo, con 4 de gracia, tiene una tasa de interés del 2.0%, o sea, más barato ni el joyo más joyo, y desembolsos semestrales de 293 millones si el gobierno cumple y se porta bien. Esto ya está en el seno de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora es que la Asamblea Legislativa lo apruebe y se requieren de 39 votos, pero uno dice, ¿lo aprobará o no lo aprobará la Asamblea Legislativa? Porque si no lo aprueba, no hay convenio con el fondo y metemos al presidente Alvarado y a todo su gabinete en un verdadero problema, porque ahora sí, papitos, ¿qué es lo que ustedes nos van a presentar para reactivar la economía, generar empleo y sanear las finanzas públicas? Pero a mí me da la impresión de que esos 39 votos los va a conseguir. ¿Por qué? Porque tanto Partido de Liberación Nacional, que con sus 9, 11, 10 candidatos pretende ser gobierno en el 22, el PUS también, que quiere ser presidente, ahí andan con candidatos y haciendo alianzas políticas, el PAC, que quiere repetir, y el Partido de Restauración Nacional, o los 5 o 7 diputados que tiene Fabricio Alvarado, van a estar de acuerdo en darle los votos. ¿Por qué? Porque les está permitiendo a ellos, si llegan a ser gobiernos, que tienen un préstamo de 1.750 millones con desembolsos semestrales de 293 millones que les va a salvar la tanta, como un parche, como una curita en una gangrena infectada que está la situación de la sanidad fiscal, y con eso ellos pueden respirar mientras en el transcurso del 2022 al 2026 van arbitrando otras medidas de reactivación económica y generación de empleo. Entonces a mí me da la impresión que estos diputados de estos partidos le van a dar los 39 votos. Entonces, cierro el comentario, se inició en septiembre y de aquí a julio, bueno, recordemos que hasta julio el presidente manda en la agenda de la Asamblea Legislativa, porque está en un periodo extraordinario de 8 meses que se inició en enero. Entonces, a más tardar, de aquí a julio de este año es posible que se apruebe ese convenio, porque el presidente va a hacer todo lo posible para sacar un montón de leyes de la Asamblea Legislativa y dejar que la Asamblea se dedique única y exclusivamente a la tramitología de este préstamo por el Fondo Monetario y los 9 proyectos de ley que van relacionados con impuestos para que se sea, digamos, aprobado. Entonces se cerraría un ciclo, del 17 de septiembre del año pasado hasta junio de este año. O sea, prácticamente 10 meses para que este convenio con el Fondo Monetario sea aprobado y el presidente se iría tranquilo para su casa, porque ya pateó la bola y dejó los problemas a otros partidos políticos. Ese es más o menos el contenido del artículo que escribí el pasado 12, digamos el viernes 12. El viernes 12 de marzo, correcto. No, nos parece muy claro. Aquí tengo una gran cantidad, no he querido interrumpirlo, don William. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Muchas veces oímos hablar de que alguien es eficiente, pero en otras se dice que es eficaz. Estos dos términos son muy importantes en la vida productiva de personas, empresas y del Estado, porque eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas, pero eficiencia se refiere al hecho de lograrlas con la menor cantidad de recursos. Entendiendo bien, la idea es lograr las cosas aprovechando lo que se tiene de la mejor forma.
Cuando una persona, teniendo muy poco en su despensa, logra hacer almuerzo completo para su familia utilizando todos los sobritos del refrigerador, está siendo eficiente y de hecho, la pandemia ha puesto a muchos a subir en eficiencia dadas las limitaciones que se presentan. Un equipo de fútbol que gana con 2 goles un partido es eficaz porque logró el objetivo. Pero si para eso tiró a marco 50 veces, es muy ineficiente por el desperdicio de esfuerzos en tiros desaprovechados. Los alemanes, por ejemplo, debido a su disciplina para actuar, resultan ser muy eficientes. Con el objetivo de mejorar, por ejemplo, analicemos que como país somos de los que más gastan proporcionalmente de su presupuesto para educación, pero quedamos en los últimos lugares en las pruebas PISA que comparan países. Es decir, se gasta mucho recurso para el resultado que se obtiene. Se nos quedaron 20.000 millones de colones en créditos para construir centros educativos, vencidos y sin poder usarse, teniendo escuelas a medio construir. Eso es ineficiente e ineficaz. Vale reflexionar en eso. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Nos encontramos en las afueras del INS junto a Don Domi, especialista en accidentes, quien tiene unos sabios consejos que darnos. Gracias. En mi amplia experiencia, el mejor consejo que les puedo dar es que se protejan hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerden que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedarán participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Excelente consejo. Así que todos a pagar el marchamo y adquirir un seguro autoexpedible en grupoins.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes, un programa de cultura ciudadana. Hoy compartiendo con el economista William Hayden Quintero. Don William, les recordamos, fue gerente general por 12 años en el Banco Nacional, estuvo como gerente general en la Bolsa Nacional de Valores, formador de economistas desde la academia, desde la Universidad de Costa Rica, asesor de muchas empresas nacionales e internacionales, un estudioso de la realidad económica del país. Una persona que ha venido como ciudadano tratando de aportar, pero se ha encontrado con murallas, con oídos sordos, con vanidades, con egos, con prepotencias, y realmente a uno le duele como costarricense de que algunos que no han hecho absolutamente nada más que decir, bueno, aquí lo más fácil es pedir un préstamo. Pedir un préstamo no es la solución. Pedir un préstamo y al mismo tiempo reactivar la economía sí puede ser una solución. Pero también la pregunta que cabe es, ¿será necesario pedir el préstamo? Bueno, ya don William ha explicado acá que hay formas de hacer uso de las reservas, lo ha explicado como unos 4 o 5 programas por acá, y tenemos varios comentarios que voy a ir leyendo algunas de las preguntas que a don William siempre le gusta irlas respondiendo. Vamos a ver por acá, Hakuna Matata dice, reactivación económica será para los bolsillos de los acercados al gobierno. A los muchachos del equipo económico del PAC y al presidente los podemos meter en la Selección Nacional de Fútbol para que ayuden a patear la bola hacia adelante, dice Hakuna Matata. Muy bueno, Hakuna Matata, muy creativo. Doña Ana, que se hace ver como una albino lovers, dice, buenos días, don Edgar y don William. Le oigo referirse a la mesa de diálogo, fueron, y así los vimos muchos, eran mentiras más grandes, fueron falsas. Si alguien creyó
estrelló es porque no tienen pensamiento. Vemos que el presidente del SEC, como ir a Chiricuto es un discurso discolo, y así el presidente hacia abajo, del presidente hacia abajo, no tengan duda que el préstamo lo aprueban los chiricutos y los discolos disputados. Albino Lovers, así se define doña Ana, para servirle a todos, luchemos juntos por una Costa Rica inclusive. Nota, ya no hay democracia, porque ahora hay que pagar millones para la presidencia, y donde hay paga, no hay gloria, cierra su comentario doña Ana. Don Gerardo Brenes nos hace una pregunta, ¿cuáles son las soluciones? Le hace la pregunta a don William. Bueno, ya vamos a ver cuáles son las soluciones. Igualmente vamos a ver, básicamente es reactivar la economía, pero bueno, desafortunadamente los que están en el gobierno no han querido dedicarle tiempo a la creatividad, sino lo más fácil es seguir embejucándonos y pedir plata. Tito Ramírez Vega dice, aquí en sintonía, saludos para todos. Don Ramón Rodríguez, qué gusto saber de usted, don Ramón, allá en la tierra de Sarchí, la tierra de la artesanía. Buenos días, mi estimado don Edgar, gracias por la invitación, estamos sintonizando el excelente programa de opinión. Buenos días para todos, Ramón Rodríguez desde la cuna de la artesanía Sarchí. Marielos Robledo hace su reporte de sintonía también, gracias doña Marielos. Doña Anabel Sileski, es que se nos había ido para abajo porque nos dieron tantos mensajes y la aplicación de WhatsApp de escritorio va lanzando para abajo los que son los primeros. Dice, buenos días, nos manda un sol lindísimo, doña Anabel Sileski desde Cartago. La licenciada Glenda, buenos días, Edgar, excelente expositor, siempre nos da una explicación del infortunio que vive Costa Rica, dice la licenciada Glenda, refiriéndose a lo que está explicando el licenciado William Hayden acá en nuestro programa. El tema de hoy es estrategia del gobierno para conseguir aprobación del préstamo con el FMI y falta de creatividad para reactivar la economía. José Porras hace su reporte de sintonía y dice, buenos días amigos de Horizontes y oyentes, un saludo desde Monteverde, Punta Arenas, siempre fiel oyente, muchas gracias por ser un programa para el pueblo. Costa Rica le saluda José Porras, gracias José por estar en sintonía, por ese mensaje que nos envía. Cristian Arce, buenos días amigo, buen programa, muy buen programa, dice Cristian Arce. Araceli Sánchez dice, este gobierno simplemente es una sandijuela solo para desangrar al pueblo, son un montón de acéfalos. Ok, esa es la opinión de doña Araceli Sánchez. Viene por acá, buenos días, excelente programa, don Edgar, saludos a su invitado. En sintonía, nos dice Randy, gracias Randy, siempre es un gusto contar con usted. La colega don William Hayden, doña... Perdón, estamos un poco afectados. La señora Antillón, economista, nos dice por acá, vamos a ver, es que ya se nos fue el mensaje, aquí lo tenemos, dice, buenos días, una vez más, mis respetos para el colega. William Hayden es una de las personas que más sabe de economía en el país. Lamentablemente, muchos de los que él formó, como ustedes bien dicen, se visten con arrogancia y prepotencia y tratan de ignorarlo. Pero don William, no se preocupe, que usted es como lo que sale de fondo en sus fotografías. Ah, mire qué observadora. Dice como Don Quijote. Muy bien, es que los que hemos estado en la oficina de don William y vemos las fotografías, don William tiene siempre a Don Quijote, una gran colección de figuras de Don Quijote. Dice la señora Antillón, siga adelante usted, no se preocupe, por algo están ladrando, don William, por algo están ladrando, y sigo desayunando y escuchando a don William, dice la señora Antillón. Bueno, doña Flora dice por acá, estoy escuchando a don William, siempre creativo, lúcido y claro. Quizás por eso mismo el gobierno no quiere escucharlo y prefieren la misma receta mala que profundiza la pésima situación a la que hemos llegado, nos dice doña Flora. Un lujo de programa, bravo Horizontes, bravo don William, qué linda doña Flora, gracias doña Flora por esas palabras tan lindas, hasta que se nos pone la piel de gallina cuando leemos esos conceptos y valoraciones de parte de ustedes. Y gracias doña Flora también por el artículo que nos envió, vamos a leerlo con mucha atención, sobre el caso Aldesa, que dice, algo debe saberse. Nadamos en corrupción. Ese libro vamos a tratar de leerlo aquí, el resumen y el capítulo con los enlaces, y después trataremos de hacer un programa sobre el tema. Don William Hayden tiene varios mensajes. El doctor Eduardo Antonio Blanco Omaña, buen amigo nuestro allá, con las pilas bien puestas en el hospital de Cartago,
asesorándonos. Por cierto, nos dice el doctor Eduardo Blanco Umaña, nos dice, por favor, Costa Rica, sigámonos cuidando, dice el doctor Blanco Umaña. Y para las personas que están en cuarentena, debe determinarse la cuarentena hasta el último día, si no sería un tortón, dice el doctor Eduardo Blanco Umaña. Gracias, doctor, por su amabilidad, como siempre. El licenciado Luis Bonilla Guzmán del sindicato ANIC saluda a don William Hayden. Los amigos del OIJ de Cartago también dice excelente el programa. Don Mario Mazariegos dice excelente expositor don William. El doctor doctor Jorge Rojas dice, los escucho de Guanacaste, excelente la exposición del economista William Hayden. ¿Qué razón tienen ustedes? Definitivamente algunos pasaron de ser mandadores en algunas instituciones a ser mandaderos desde Zapote. Desgraciadamente nunca han tenido criterio ni una formación para manejar un país, y no me refiero solamente al señor presidente que le quedó muy grande el puesto, me refiero a todos sus carajillos asesores que no han dado la talla. Esos carajillos les falta madurez, nadie ha dicho que es imposible que lleguen a adquirir madurez, pero les falta tiempo, todavía no. Esos carajillos han embarcado al país tanto en la administración anterior como en esta. Después dice por acá, vamos a ver, Denis Romero dice, bueno, el anterior presidente salió corriendo para los Estados Unidos a dar clases después de que decía que Cuba era lo máximo. Este señor presidente, como no es profesor universitario, que irá a trabajar en algún noticiero, y nos ponen 2 noticieros de televisión y un periódico. Bueno, ya le están buscando empleo a don Carlos Alvarado, que falta mucho todavía. Bueno, a algunos se les hará más eterno que a otros, pero todavía recordemos que hasta el primer domingo de febrero del 2022 son las votaciones, y estaremos despidiendo, siendo testigos de la despedida de Carlos Alvarado Quesada el 8 de mayo al mediodía, si Dios nos lo permite. Don William Hayden, ¿cuáles serían las posibles soluciones una vez que hemos visto que, como dice usted, haciendo alusión a la juventud del señor presidente, este carajillo salió avispado, dice usted en su artículo? ¿Cuál sería la estrategia para no seguirnos embejucando y para reactivar de una vez por todas la economía? Vea, yo desde el 30 de abril o marzo del año pasado creo que hice una serie de recomendaciones, más o menos en mi programa eran como 30 recomendaciones para que el país, si el gobierno atendía alguna de esas propuestas, podría reactivar la economía nacional y cosas por el estilo. Vamos a ver. Una de las primeras medidas que yo proponía y que nunca fue de aceptación, porque aquí somos muy ortodoxos y muy conservadores, y el Banco Central es una isla independiente entre la economía costarricense, era que podríamos usar parte de las reservas monetarias internacionales en financiar al gobierno de la República en vez de estar financiando gobiernos internacionales. Por ejemplo, dentro del saldo de las reservas monetarias internacionales, sin tocarlas, sin disminuir el saldo, se mantienen iguales, en vez de tener una inversión en un título o valor de $1.000 millones, por decirlo así, del gobierno de Francia o el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Alemania, podríamos, en las mismas condiciones de tasas de interés, plazos y requisitos de liquidez, sustituir ese bono por un bono emitido por el gobierno central, y de esa forma el gobierno entonces no necesitaría endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Usamos el saldo de las reservas sin disminuirlas, lo que hacemos es un canje de títulos valores y eso es todo. Esa es una medida que yo propuse. La otra medida era que nosotros podríamos, el gobierno tiene que pagar en el transcurso de este 2021 cerca de 2.000 miles de millones de colones en bonos de la deuda interna que tiene que pagarle a los tenedores de esos, los intereses. Entonces lo que se proponía era que el gobierno podría, por un periodo de 2 años, prorrogar el pago de esos intereses
y en vez de pagar los intereses correspondientes, emitía un título valor en el mismo monto los intereses de cada inversionista, con un punto adicional en la tasa de interés que le permitiera entonces al gobierno no generar nuevos ingresos, pero sí aliviar su flujo de caja, en el sentido que al no pagar intereses y posponer el pago de los intereses durante 2 años, pero sin afectar a los inversionistas, porque les está dando a cambio un bono con una tasa de interés más atractiva, también el gobierno podría tener ahí 2.000 o 3.000 millones de dólares sin necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Esa fue una segunda propuesta muy creativa, muy inteligente, que nunca la tomaron en cuenta. Pero hay otra más importante todavía, don Edgar, y los que me están escuchando, y es una que en un grupo de trabajo hemos estado haciendo, e incluso redactamos un proyecto de ley que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y es la exploración minera de las minas de oro, valga la redundancia, que está en las Cruzitas. En las Cruzitas tenemos detectado que hay más o menos 5.000 millones de dólares de yacimientos de oro que no se están explotando. Alguna parte la están explotando los colorilleros en una forma irracional, irresponsable, y la mayoría de ellos son nicaragüenses, y esa plata, y esa explotación que le están haciendo, no queda absolutamente nada, porque eso va para Nicaragua y para otros mercados internacionales. Entonces, lo que se está proponiendo es que el gobierno costarricense, en su calidad de representante, de acuerdo con la Constitución, dueño de los suelos y subsuelos donde están esos yacimientos de oro, inicie una explotación racional, conservando el medio ambiente y todas las salvaguardas posibles para que no haya un deterioro en el medio ambiental, explorar ese oro, que son 5.000 millones de dólares, que vea usted, esos 5.000 millones de dólares equivalen más o menos al 8% del Producto Interno Bruto. O sea, Costa Rica saldría de sus problemas definitivamente de recesión económica. Ese oro se negociaría única y exclusivamente por el Banco Central de Costa Rica. Oiga usted, lo explota el gobierno de Costa Rica, lo comercializa el Banco Central de Costa Rica, se conservan las salvaguardas ambientales para que los daños ambientales, que hay que hacerlos, porque el oro hay que abrir el hueco y sacarlo, pero se conservan los daños ambientales. Ese oro se permite que el Banco Central, mediante compras a futuro, financie la explotación de ese oro, y conforme el oro se va saliendo y se va exportando, el Banco Central va recuperando el financiamiento que hizo de compras a futuro. Igualmente, otra medida que hicimos en ese proyecto de ley es que en vez de que el Banco Central financie en compras a futuro ese oro, titularizamos todas las hectáreas de oro, de tal manera que se emiten títulos valores nominados en dólares internacionales con un respaldo honorífico, por decirlo así, de tal manera que el tenedor de ese certificado tiene garantizado que ese certificado es pagadero, porque subyacente de él hay cierto contenido en gramos de oro. Entonces, titularizando los 5.000 millones de dólares de las Cruzitas y colocándolos en los mercados internacionales, el país puede obtener en el transcurso, empezando el año, este mismo año, digamos dentro de 6 meses que se inicie la exploración y la comercialización, ir generando parte de los 5.000 millones de dólares que estoy hablando. Esa es otra medida que se está proponiendo. Pero desde el punto de vista fiscal, hay una medida que también no se está considerando. Las exoneraciones de impuestos que tiene este país representan casi el 8% del Producto Interno Bruto, y el déficit del gobierno es un 8.7% del Producto Interno Bruto. Si el país lograra recuperar a través de programas creativos de eliminar gradualmente las exoneraciones fiscales, va logrando automáticamente sanear sus finanzas públicas sin necesidad de más impuestos, sin necesidad de préstamos con el Fondo Monetario, porque lo que hace es que todos estos sectores públicos y privados que están exonerados de impuestos comiencen a pagar lo que les corresponde. No es de recibo, don Edgar, que en esta economía costarricense tengamos clases privilegiadas
asociaciones, empresas públicas, privadas, sindicatos, cuerpo diplomático, etcétera, que son ciudadanos muy especiales porque no pagan impuestos. Cuando la ley debe ser que en el territorio costarricense toda persona que genere un ingreso por su actividad comercial está obligado a pagar una parte proporcional para suplir los gastos en que el gobierno incurre para mantener en funcionamiento la economía nacional. Todo el mundo tiene que mojarse como cuando llueve. No es posible que en materia de impuestos, cuando llueve, uno se lleve en el chaparrón y los otros quedan guarecidos debajo de un techo porque no se toca. Entonces esa es otra forma que yo estoy proponiendo de ir eliminando gradualmente las exoneraciones. Y queda otro portillo grandísimo, pero eso es escandaloso, y usted lo ha tocado mucho en sus programas, que es la evasión y la ilusión fiscal. Las empresas en Costa Rica se valen de una serie de portillos legales para no pagar los impuestos que les corresponden. Ponen a su servicio bufetes de abogados, contadores públicos, para que con las mañas, con el conocimientos tributarios, les digan cómo burlar al fisco, cómo burlar al gobierno para no pagar impuestos. Lo hacen en una forma legal, porque están acudiendo a los portillos que tiene la ley, pero desde el punto de vista es inmoral, porque se están valiendo de portillos legales para no pagar lo que le corresponde. Entonces ahí tenemos otra solución. La otra solución es que el gobierno, al menos en los dos bancos públicos, que es el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, les exija que usen el crédito para reactivar los sectores de la economía nacional. Entonces yo pondría inmediatamente un decreto, hoy mismo, exigiéndole a esos dos bancos que el 60% de sus nuevas colocaciones vaya a los sectores productivos de ganadería, industria, comercio, construcción, turismo, y dejen de financiar tarjetas de crédito, dejen de financiar préstamos hipotecarios, dejen de financiar préstamos personales, y se dirigen entonces a reactivar la economía nacional. Esta medida la haría extensiva también para el Banco Popular, que al final de cuentas es un banco medio semipúblico. Entonces usted tiene otra medida. Pero fundamentalmente, las empresas que fueron afectadas por el COVID no necesitan nuevos recursos, pero como les extendieron los plazos de los préstamos, les readecuaron sus préstamos, no están en condiciones de solicitar nuevos préstamos porque siguen con sus deudas prácticamente iguales, entonces no pueden pedir más crédito y además no tienen las garantías suficientes. Entonces el gobierno debería activar un programa con emisión monetaria del Banco Central usando los porcentajes del encaje mínimo legal para financiar temporalmente por 2, 3, 4, 5 años la inyección de capital fresco a las empresas afectadas por la pandemia. Repito, capital fresco quiere decir que no son préstamos. Si estas empresas reciben capital fresco, no tienen ni que hacer amortizaciones durante 5 años ni pagar intereses. Es un auxilio entonces que estamos dando en la capitalización de las empresas. Vea que en ese breve resumen le estoy dictando 6 medidas de reactivación económica, de saneamiento de las finanzas públicas y de generación del empleo que el gobierno para nada ni las tiene en mente, ni se las han soplado, ni tampoco se les han ocurrido. ¿Por qué será, don William Hayden, que en el gobierno, asumiendo una responsabilidad tan grande y estando pagados con nuestros impuestos, porque dejémonos de cosas, uno los ve como los grandes jefes, no, los jefes somos el pueblo, los jefes somos nosotros que les estamos pagando el salario con nuestros impuestos, los jefes somos nosotros que les dimos el voto, una gran mayoría les dio el voto, así es que hay que respetarlo eso para que llegaran ahí. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Cómo se puede ver esto? ¿Por qué será que por desidia, por pereza, porque no tienen creatividad, porque no tienen conocimiento, por arrogancia, por prepotencia, pero es que no se ven propuestas serias, sino lo que se ve son estrategias como esas 3 mesas de diálogo que usted mencionaba muy bien,
que al final una de ellas inclusive empezó a ser boicoteada por el mismo gobierno, pero fue como patear la bola de adelante. Después bajaron el perfil y en enero, como usted dice en su resumen de su artículo, regresaron con las pilas bien puestas y tomaron a todo el mundo por sorpresa. ¿Por qué será que no se ven propuestas para reactivar la economía? Es que mundialmente se sabe que para salir de esta crisis no es seguir pidiendo prestado. Eso está como la persona que está desempleada, que hoy va y empeña la pantalla, otro día empeña su motocicleta, otro día empeñó las joyas de sus hijos y de su esposa o de su esposo, otro día vendió los artículos y sigue pidiendo prestado, pero sin salir a trabajar o buscar otra actividad. Es decir, hay que salir a base de trabajo, hay que generar más empleo, y las tasas de desempleo en nuestro país son astronómicamente grandes. ¿Por qué será que en Zapote y todo su cuerpo de pensadores, entre comillas, no los vemos aportando ideas para reactivar la economía? Nos quedan 2 minutos, don William. A mí me da la impresión, y sin que esto implique un pensamiento peyorativo ni que quiera lastimar a ninguna persona, es que si usted empieza a ver el equipo económico, la que está a cargo del equipo económico es la ministra de Planificación, pero ella es socióloga, es politóloga, no es economista. Usted tiene en el Ministerio de Hacienda un abogado, no un economista, y tiene en el Banco Central pues a un economista que es digamos, extremadamente conservador repito la palabra, muy conservador. Y a un presidente, presidente de la República que no es economista, que es periodista. Exactamente. Entonces no hay creatividad, no hay conocimientos, y se encasillan en hacer más de lo mismo. Desde el punto de vista finanza, lo único que dice es pongamos impuestos o rebajemos el gasto público. Ahora tenemos la pelea con el sector público que vemos que los quieren fregar, como se dice, ¿va? A 200, 250 mil, 300 mil empleados públicos, y ahí están para arriba y para abajo, que los toca, que no los toca. Obviamente no los van a tocar porque estamos en campaña electoral, pero esas son las dos medidas: subir impuestos, bajar gasto, y si ninguna o dos funciona, entonces pedimos prestado. Esa es el ABC de las finanzas públicas: impuestos, bajar gastos, y si no funciona A y B, vamos con C, que es pedir prestado. Esa es la solución. Pero nuevas ideas de reactivación económica como las que acabo de señalar no están en el inventario de esas autoridades. Simplemente o no las conocen o las ignoran o no se atreven a adoptarlas porque no está en el programa de más de lo mismo de toda la vida. Son medidas que son novedosas, retadoras, y que por lo tanto hay que tomarlas y salir del confort de toda la vida. Muy bien, me gusta esa frase. Con esa frase finalizamos el programa de hoy. Más de lo mismo, las mismas ideas de más de lo mismo, y el caos y el desempleo sigue subiendo en nuestro país mientras siguen pateando la bola. Don William Hayden, economista, exgerente del Banco Nacional, gracias por haber estado con nosotros con este tema hoy: estrategia del gobierno para conseguir aprobación del préstamo con el FMI y falta de creatividad para reactivar la economía. Este programa completito estará en nuestro Facebook para que ustedes lo puedan compartir y bajar, escuchar. Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, en unos 30 minutos. Ingresen a nuestra página, denle seguir, denle me gusta a nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, y también lo colocamos en nuestro canal de YouTube, que aparece bajo el nombre de Programa Horizontes Costa Rica. De último minuto le dice la economista Carmen Antillón: mis respetos una vez más, don William, usted nos sigue ilustrando. Yo como economista aprendo mucho de usted. Lástima que algunos novatos o algunos que no se saben, ojo, está fuerte, que no saben ni la tabla del 2, no le ponen atención a usted. La tabla del 0, más fácil. La tabla del 0. Gracias, don William. Lo invito para que mañana nos acompañe usted con una dama que salió de las zonas de confort, y ella sí aporta a Costa Rica, doña Cinia López Quesada, una luchadora social que está luchando por hacer propuestas desde el movimiento Rescate Nacional. Lo invito, don William, a usted y a todos, mañana 7:20 de la mañana. Buenos días para todos. Quédate
Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. TIGC Centro 96.3. Póngala.